Buenas, les saluda Daniel Cueva, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería y exalumno del ingeniero Daniel Llanos en el curso Dinámica de Sistemas. Lo que les vamos a presentar a continuación es un video tutorial del programa Stella 8.0 para que ustedes puedan desarrollar el trabajo que el profesor les ha asignado durante este ciclo. Lo primero que vamos a ver son los tres niveles que tiene el Stella 8.0. Para desplazarnos dentro de los niveles vamos a ir acá al lado izquierdo donde están los dos iconos de las flechas. Damos clic en la flecha hacia arriba y esto nos va a mandar al primer nivel, el nivel de interfase. En este nivel vamos a poder agregar botones, imágenes, enlaces hacia las gráficas, las tablas o el modelo en sí de nuestro trabajo. Es, por así decirlo, el nivel donde vamos a poder hacer que se vea más bonito nuestro trabajo. Si bien es cierto, un trabajo necesita una muy buena presentación, lo que a nosotros nos interesa es que nuestro modelo esté bien estructurado, que los valores de las variables estén bien elaboradas, bien investigadas, y las ecuaciones estén bien definidas. Para ello vamos al siguiente nivel, el nivel 2, que es el nivel de modelado. Acá vamos a utilizar todas las variables que ustedes han visto en clase, como son las variables de nivel, las variables de flujo, las variables auxiliares, las relaciones que hay en ellas representadas por los conectores, que nos permiten dar o acceder a los datos de estas variables para poderlas trabajar dentro de las ecuaciones y realizar los cálculos en nuestro modelo. El tercer nivel es el nivel de las ecuaciones. Acá vamos a ver las ecuaciones que hay dentro de las variables de flujo, los valores iniciales o los valores constantes que tenemos en las tasas, en las variables de nivel. Si bien es cierto, dentro de este nivel podemos nosotros plantear las ecuaciones, podemos hacer los cambios, modificarlo, lo ideal es hacerlo en el nivel 2, en el nivel de modelado. Acá también podemos plantear las ecuaciones y dar los valores e inmediatamente, una vez que colocamos esos valores, se van a reflejar en el tercer nivel. Bueno, es solamente como una pequeña introducción lo que vamos a ver. En lo que sigue vamos a ver cómo utilizar las variables y cómo trasladarlas hacia el área de trabajo. Siguiendo con el video, ahora vamos a ver los elementos del Stella que nos van a permitir desarrollar el modelo de nuestro trabajo. La primera variable que vamos a ver es la variable de nivel, que está representada por este icono del rectángulo azul, acá arriba a la izquierda. Para agregarla al área de trabajo, que es este espacio de color blanco al lado izquierdo, simplemente damos clic en el icono y luego nuevamente cliqueamos en alguna parte del área de trabajo donde queremos que aparezca. Por ejemplo acá, aparece la variable de nivel noName1. Le voy a cambiar el nombre para hacer un pequeño sistema, el modelo de un pequeño sistema muy conocido. Voy a poner población. Esta variable de nivel va a acumular una cantidad de personas que va a aumentar con una variable de flujo, nacimientos, y va a disminuir con una variable de flujos que sea de funciones. Entonces ahora vamos a agregar una variable de flujo. La variable de flujo está representada por este icono del caño, color azul. Y para agregarlo es de la misma manera que la variable de nivel. Simplemente le doy clic y vuelvo a clicar en una parte del área de trabajo donde quiera que aparezca. Como yo quiero hacer que esta variable de flujo sea una variable que aumente el nivel población, entonces voy a dar clic en una parte en blanco del área de trabajo. Manteniendo presionado el clic, arrastro el ratón hacia la variable de nivel que quiero aumentar. Una vez que se pinta de color azul, suelto. Ya tengo acá una variable de nivel que aumente. Le voy a cambiar el nombre por nacimientos. Listo. Ahora necesito mi variable de salida de funciones que va a disminuir la cantidad de población. Para ello, de la misma manera, doy clic en la variable de flujo y como quiero que esta sea una variable que disminuya la cantidad de la variable de nivel, simplemente doy clic dentro de la variable de nivel que yo quiero disminuir. Manteniendo presionado el clic, arrastro hacia afuera y suelto. Ya tengo una variable de nivel que disminuye, una variable de flujo, disculpen, que va a disminuir la cantidad de la variable de nivel. Le colocamos el nombre de funciones. Listo, ya tenemos un pequeño sistema. Población va a aumentar con la variable de flujo de nacimientos y va a disminuir con la variable de flujo de funciones. Pero si nos vamos a la realidad, sabemos que para saber la cantidad de nacimientos que hay en un año necesitamos una tasa de nacimientos que se saca mediante un cálculo, mediante indicadores. Esa variable la voy a conseguir con una variable auxiliar que está representada por este pequeño círculo de color azul. La agrego de la misma manera como he agregado las demás y le pongo el nombre. Tasa de nacimientos. Vamos a tener en cuenta que siempre el nombre de las variables que vamos a colocar va a ser lo más específico posible para saber qué es lo que va a contener. Tratemos de evitar colocar en vez de funciones def o en vez de tasa de nacimientos tNaci o tasa-nas. Coloquemos los nombres tal como están, que estén bien definidos, bien conceptualizados para saber
qué es lo que está conteniendo. Muy bien, agregamos también una tasa de funciones. Y ahora lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Dentro de la variable flujo va a ir la ecuación que va a ir variando la cantidad de población que hay acá a medida que vaya pasando las unidades de tiempo. Puede ser meses, años, días, horas, segundos, minutos. Sabemos que la ecuación para nacimientos va a ser igual a la población que tengo en este momento por la tasa de nacimientos que yo he obtenido. Entonces, para que esta variable de flujo nacimientos pueda acceder a estas variables, tienen que estar conectadas. Necesita esos datos, entonces hacemos la conexión. Tasa de nacimientos, la variable tasa de nacimientos le va a dar el valor para que esté dentro de la ecuación y haga los cálculos a la variable flujo de nacimientos. Y de la misma manera, población le va a dar un valor a esta variable de flujo para que pueda hacer los cálculos dentro de la ecuación. De manera similar, tasa de funciones le va a dar su valor a de funciones. Para ello, clicamos dentro de la variable que va a dar el valor y manteniendo presionado el clic, arrastramos hacia la variable que yo quiero que reciba ese valor. Si la flecha me ha salido así un poco deforme, tapándome la barra, simplemente le doy clic acá al círculo y lo muevo. Y se acomoda. Los nombres también los podemos mover para que se vea mejor. De la misma manera, población le va a dar el valor a de funciones. Entonces, clicamos y arrastramos. Listo. Ya tenemos un pequeño sistema de población. Lo que ahora necesitamos es colocar los datos. Para poder colocar los datos dentro de nuestras variables que hemos graficado, pintado dentro del área de trabajo, vamos a ir a este pequeño icono del globo terráqueo. Cuando el globo terráqueo está acá en esta columna, quiere decir que estamos creando los modelos, estamos arrastrando las variables, solamente los gráficos. Si clicamos acá, va a aparecer el símbolo chi cuadrado y esto nos indica que ya podemos colocar los datos. Empecemos. Variable o población tiene una incógnita. Todas las que tienen una incógnita es que aún no han recibido un dato, no le hemos dado ningún dato para que se inicialice. Le damos doble clic y vamos a colocar. El valor inicial de población va a ser un valor constante, que sea 100. Vamos a empezar con 100 personas en nuestra población. Que la tasa de nacimiento sea del 10% de la población. Acá podemos ponerlo de dos maneras. Podemos poner el valor del porcentaje, que es 10, o directamente el valor del decimal, que sería 0.1. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando yo haga la ecuación, si pongo el valor 10%, voy a tener que dividirlo entre 100. Si coloco el valor 0.1, simplemente lo voy a multiplicar por la población. Hay que tener en cuenta que la ecuación debe estar bien definida para que nuestro sistema represente la realidad lo más aproximadamente posible. ¿Ok? Tasa de funciones vamos a poner que sea 5%, 0.05. Listo, y hemos dado los valores constantes, valores iniciales que necesitamos. Ahora en las variables de flujo vamos a pasar a realizar las ecuaciones. Hacemos doble clic y vemos que acá nos aparece población y tasa de nacimientos. Quiere decir que esta variable de flujo está recibiendo esos dos valores ya que los hemos conectado con los conectores, con las relaciones. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La que habíamos definido hace un momento. Los nacimientos van a ser igual a la cantidad de personas que hay en ese momento, el valor de población, multiplicado por la tasa de nacimientos. Como yo ya le he puesto como decimales, ya no tengo por qué dividirlo entre 100. Le doy OK. De la misma forma, en de funciones voy a poner población por tasa de funciones. Veo los valores de esas dos variables porque están conectadas. Le doy OK. Listo, mi sistema ya funciona. Si lo que quiero ejecutar, simplemente le doy clic en el icono de acá abajo de la persona corriendo. Me aparece la pequeña pantalla. Y le doy al play y no me muestra ningún error. Eso quiere decir que mi sistema ya está corriendo. Ahora, para poder ver los datos, lo que voy a necesitar es agregar tablas y gráficas para poder ver cómo van variando los datos, cómo van variando las variables a medida que pase el tiempo. Antes de agregar las gráficas y las tablas, lo que tenemos que hacer es modificar las opciones del Stella para nuestro proyecto para poder colocar los rangos y las unidades de tiempo. Si queremos que sea en años, en meses y cuántos años van a estar dentro de nuestras iteraciones, dentro de nuestra simulación. Para ello vamos acá arriba a la pestaña que dice Run, damos clic y elegimos Run Specs. En From voy a poner el año en el que va a empezar mi simulación. Vamos a suponer que es el año 1990 hasta el 2014. El valor del intervalo que sea de 1 y yo quiero que sean años. Muy bien, va del 90 al 2014 de intervalos de un año, de uno en uno van los años. Dejo lo demás como está, le doy OK. Ahora, lo primero va a ser agregar una tabla.
La tabla está representada por este pequeño icono verde que parecen unas rejas. Le doy clic, lo agrego al área de trabajo, me aparece la tabla y la muevo al lado de color azul para que no me bloquee la vista de mi modelo. Muy bien, yo quiero ver qué variables van a aparecer acá. Voy a agregar esas variables. Para hacerlo voy acá donde está la fecha, doy doble clic, me aparece esta pequeña ventana y acá están todas las variables dentro de mi modelo. Las de nivel, las de flujo, las auxiliares. Yo quiero que en mi tabla aparezca cómo varía la población año por año, la selecciono y la agrego. Aparece acá en el cuadro de las seleccionadas. También quiero ver cuántos nacimientos hay por año y cuántas defunciones hay por año. Dejo lo demás como está, le doy OK, arreglo un poco mi tabla para que sea más presentable, le doy al play. Corro mi sistema, mi modelo y ya veo acá que va desde el año 90 hasta el 2014 las iteraciones, de uno en uno los años, y vamos a ver los cálculos. Habíamos dicho que la población empezaba en 100, tasa de nacimiento 10%, tasa de función 5%. Hacemos el cálculo, tenemos 100, nacen 10, 110, mueren 5, me quedan 105. Para el siguiente año de la misma manera, y así interactuamos hasta el último año, que es el 2014, y nos da el valor final. Si yo quisiera ver de otra manera esto, quisiera ver la curva a medida que pasa el tiempo, voy a agregar una gráfica. Primero cerramos esta tabla, y si yo quisiera volver a ver la tabla, simplemente le doy doble clic acá en el icono verde, y aparece. La gráfica está representada por este pequeño icono rosado. Le doy clic y lo agrego también al área de trabajo. Muevo el plano para que no me tape la vista del modelo. Voy a agregar las variables que quiero de la misma manera. Doble clic sobre el área de la gráfica. Acá están todas las variables que tengo dentro de mi modelo. Y yo quiero que aparezca la variable población, cómo va variando en el tiempo la gráfica, y la variable de nacimientos. Agrego ambas, selecciono la opción Tick Lines para que las líneas sean un poco más oscuras y no muevo nada más, dejo todo como está y le doy OK. Le doy el play y me aparece esta gráfica. Dos gráficas superpuestas que se comportan de la misma manera, pero si nos damos cuenta, población es azul y nacimientos es rojo. El rango de población va de 400 a 100, mientras que el rango de nacimientos va de 10 a 40. Están a dos escalas distintas. Si yo doy clic sobre cualquier parte del plano y voy moviendo hacia la derecha, veo cómo van cambiando los datos. Abajo, donde dice years, va a aparecer los años. Por ejemplo, en el año 96, la población en azul es 134 y nacimientos, tiene un valor fucsia acá arriba, va a ser 13. Si sigo avanzando hacia la derecha, van a ir variando esos datos. Muy bien, pero ahora lo que yo quiero es discernir estas dos gráficas, que parecen que son las mismas, están superpuestas. Para ello voy a cambiar el rango de las variables. Para ello voy acá nuevamente a la opción Run, la pestaña Run, doy clic y elijo Range Specs. Acá me aparece el rango de todas las variables que tengo dentro de mi modelo. Tengo que población va de 100 a 322.51 y nacimientos va de 10 a 32.25. Sería tonto querer acomodar población que se adecue al rango de nacimientos, ya que este tiene un rango mayor al de nacimientos. Lo ideal sería que nacimientos se adecue al rango de población. Para ello selecciono nacimientos, me aparece acá el mínimo, voy a colocar que sea 0 y el máximo que sea 400, un valor próximo al máximo de población. Le doy Set, vemos que acá se marca en redondo, quiere decir que ha sido cambiado, y si yo quisiera regresar al rango original, simplemente selecciono nacimientos y le doy de Set, y se corrige nuevamente, regresa al valor original. Hago nuevamente el cambio, 0400, Set. Para población también, cambio su rango, que sea desde 0 hasta 400, el máximo, para poder apreciarlo mejor. Doy Set, doy OK, y acá la gráfica cambió. Le doy Play por si acaso. Ahora sí vemos que las dos gráficas que parecían idénticas hace un momento, ya se pueden discernir, se pueden diferenciar una de otra. Vemos cómo población va aumentando a medida que pasa el tiempo, y cómo también la tasa de nacimiento aumenta levemente a medida que va pasando el tiempo. Esto es porque los datos son muy bajos. El primer valor de población ha sido muy pequeño. Si hubiera sido un valor más grande, esta curva de nacimiento se hubiera aumentado más. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar el rango, disculpen, el intervalo de años, por ejemplo que sea el 90, yo quiero ver hasta el año 2100, cambio el to, le doy OK, corro mi programa y vemos que las curvas ya cambiaron. Muy bien, esto ha sido lo básico. Hemos hecho un pequeño sistema, un pequeño modelo de sistema población. Hemos visto cómo agregar los datos, cómo agregar las tablas.
cómo ver las gráficas, ¿sí? Los rangos, hemos visto la cantidad de iteraciones, de años, el intervalo de cada iteración. Lo que vamos a ver luego van a ser algunas funciones y vamos a hacer un sistema un poco más complejo. Antes de pasar a ver las funciones del Stella, vamos a ver las herramientas que tiene. Acá arriba al lado derecho tenemos 4 iconos. El primero es el cursor para poder mover las variables, ordenar mi modelo. El segundo es una paleta para poder cambiar el color de las variables, de los círculos, de los cuadros. El tercero es la dinamita que me permite borrar algún fallo que haya tenido. Por ejemplo, pongo esta variable de nivel que no quiero que esté en el modelo, simplemente agarro, marco la dinamita y desaparezco esa variable. Y por último tengo el fantasma, el ghost, que es recomendable no usarlo. Lo que hace este ghost es clonar alguna de las variables y copiarla con todos los atributos que se tengan, los valores y las conexiones que tenga. ¿De qué me sirve esto? Es cuando tengo alguna variable que esté demasiado conectada con otras variables, se forma así como una telaraña. Lo que me permite es aligerar un poco el campo de visión de esta variable y trabajarlo por otro lado. Tal vez si esta variable se conectara con otra que está un poco lejos, podría clonarla y acercarla. Pero lo recomendable es no usarla para poder ver bien en el modelo cómo se van relacionando todas las variables, cómo van entregando los datos para que se puedan hacer los cálculos. Bueno, ahora vamos a ver algunas funciones dentro de la Stella. La primera función que vamos a realizar es la función pulso, que esta nos permite generar una cantidad de entrada o de salida de los elementos que estoy almacenando dentro de mi variable de nivel. Va a ser una cantidad de entrada cuando la función pulso esté dentro de una variable de flujo de entrada y va a ser una cantidad de salida que disminuya cuando esté dentro de una variable de flujo de salida. La función pulso se presenta de dos formas, la primera es con 2 argumentos y la otra es con 3 argumentos y en este ejemplo vamos a ver las dos maneras. Vamos a utilizar el mismo sistema para nuestro ejemplo con un pequeño cambio. La población ya no va a ser 100, sino que ahora va a ser de 10.000 al inicio. Tenemos el rango que pusimos hace un momento, que es de 100 años. Ejecutamos el programa, vemos la tabla y acá tenemos el año 90. Vamos hasta el 2100. Vemos cómo ha aumentado la población, cómo ha estado establecido hasta hace un rato. El ejemplo es el siguiente. Somos una raza extraterrestre y hemos creado esta población. Hemos visto cómo se reproduce, cómo va aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero queremos experimentar y luego de 10 años, es decir, en el año 2000, voy a empezar a eliminar 1000 individuos de esta población, cada año. Entonces los 10 primeros años van a ser normales y a partir del año 10 voy a empezar a liquidar a 1000 individuos de mi población. Para ello voy a usar la función pulse. Como va a ser una variable que disminuya, va a estar dentro de la variable del flujo de salida, doy doble clic y simplemente voy a agregar la cantidad que voy a eliminar. Agrego más, busco acá al lado derecho mi función pulse y le agrego los dos argumentos. El primer argumento va a ser la cantidad que voy a eliminar. En este caso va a ser 1000. Una coma y pongo a partir de qué año, de qué iteración. Como he dicho que van a ser 10 años, va a ser a partir del año 2000. Le doy OK, corro mi programa y es todo. Vamos a ver. Vemos que en el año 90 sucedió lo que sucedía hasta hace un rato. Nacimiento es el 10%, defunción es el 5%, ese es el cálculo. Así para el 91, 92. Vemos que a partir del año 2000 la tasa de funciones dio un salto de más de 1000. Primero era 775 en el año anterior y luego es de 1814. La tasa de nacimiento se mantiene más o menos al mismo nivel de variación. Luego vemos que a partir del año 2000 de funciones siempre tiene un valor alto. 1800, 1800, 1700, 1700 va disminuyendo esto porque mi población va disminuyendo. Es más la cantidad que voy eliminando de la que van haciendo. Vemos que la población empieza a bajar, 16.000, 15.000, 14.000, 13.000, 12.000, y así hasta llegar a un punto en que mi población es cero. Y luego la población ha sido totalmente extinguida. Esto es una variable de pulso con dos argumentos. Luego de una cantidad de iteraciones que yo elijo, va a agregar la cantidad que va a aumentar o salir y luego va a ser siempre, a la siguiente iteración va a ser lo mismo. Siempre va a estar agregando esa cantidad cada iteración. Ahora, la variable pulso con 3 argumentos lo que va a hacer es lo siguiente. Después de una cantidad de iteraciones que yo elijo, va a agregar este pulso, esta cantidad de aumento o disminución a la variable de nivel y va a ir generando este pulso cada cierta cantidad de tiempo. A diferencia de la función con 2 argumentos, que luego del año 2000, cada año que le sigue va quitando 1000, 1000, 1000. Lo que va a hacer la función con 3 argumentos va a ser en el año 2000
quitaría 1000 y luego de una cantidad de años, un intervalo de tiempo, va nuevamente a quitar 1000. Luego de otra cantidad de tiempo, va a quitar 1000. Los intervalos son constantes. Para ello voy a plantear un nuevo ejemplo. Ahora ya no voy a eliminar población, entonces voy a quitar ese pulse de acá, de la variable de funciones. Ya no voy a eliminar población. Lo que voy a hacer es voy a salir con mi nave espacial, voy a viajar por varios planetas y voy a secuestrar individuos de otras especies. Y las voy a agregar a mi población. El viaje dura 5 años y voy a empezarlo a hacer desde el año 2000. Quiere decir que en el año 2000 voy a llegar con una cantidad de individuos que he secuestrado y me voy nuevamente de viaje, regreso dentro de 5 años, dejo la cantidad de individuos que he secuestrado, que van a ser 3000, y así. Entonces voy a agregar una nueva variable de flujo, que va a agregar también a mi población y la voy a llamar secuestros. Secuestros espaciales. Muy bien, ¿qué va a hacer esto? Le voy a agregar una función pulso y le voy a poner los 3 argumentos. El primer argumento es la cantidad. He dicho que van a ser 3000 individuos secuestrados. El segundo argumento es desde cuánto. He dicho que a partir del año 2000. En el año 2000 va a ser el primer ingreso de esta población. Y lo voy a repetir cada 5 años. El viaje dura 5 años. De búsqueda, secuestro y retorno a mi planeta donde tengo a mi población que yo he creado. Le doy OK. Voy a variar esta tabla. ¿Sí? Voy a agregarle acá una nueva variable que va a ser secuestros espaciales para poder verla. Disculpe, secuestros espaciales, OK. Listo. Y ejecuto mi programa. Pasan los 100 años en esta interacción y vemos. Los 10 primeros años no pasa nada. Tasa de nacimiento 10%, de funciones 5%, normal. En el año 2000 llegan los 3000 primeros individuos secuestrados. Luego de 5 años, nuevamente retorno con 3000 más. Y así, cada 5 años, retorno nuevamente. Esta es una función pulso con 3 argumentos. El intervalo ya es un poco mayor, ya no es continuo como cuando es 2 argumentos, que es por defecto, lo hace siempre, continuamente, al siguiente año, al siguiente año, al siguiente año. ¿En qué puedo utilizar esta función pulso? Por ejemplo, estoy simulando un sistema de transporte metropolitano y quiero ver las horas puntas. Sé más o menos que en cada hora punta se aumenta la cantidad de usuarios en un 500% de lo normal. Las horas puntas son de 6 a 10 de la noche y de 5 a 8 de la mañana. Entonces puedo generar un pulso que en esos intervalos de tiempo se agregue una mayor cantidad de población para simular mi sistema de transporte en el metropolitano. Si soy una empresa turística, una empresa de turismo, puedo ver, por ejemplo, en el Cusco, cuando es la fiesta del Inti Raymi, que sé que va a venir una cantidad de extranjeros a visitar, a ver toda la ceremonia, puedo agregar que cada cierto tiempo, justo para las fechas del Inti Raymi, se aumente la población y ver qué sucede con la población. Y así una cantidad de ejemplos en la que podemos aplicar esta función pulso dentro de nuestros sistemas. Bueno, esta ha sido la función pulso, ahora vamos a seguir con la siguiente función. La siguiente función es la función condicional, el if, el que hemos visto nosotros en nuestro curso de algoritmia de lenguajes de programación. Lo que vamos a hacer ahora es agregar algo más a nuestro sistema. Vamos a dejarlo tal como está, con secuestros espaciales. Y vamos a decir lo siguiente: el lugar donde habitan estas especies tiene una capacidad máxima de 50.000 habitantes. Si excede esta capacidad, si la población es mayor o igual a 50.000, lo que va a pasar es que se va a retirar a la mitad de la población, hacia una nave espacial, hacia otro planeta, no sé, pero se retira la población. Entonces vamos a agregar una nueva variable de flujo de salida. Acá nuestra variable de nivel. Vamos a llamarla población retirada. Y vamos a agregar la ecuación. Hemos dicho que hace una condicional, entonces buscamos acá la función if. Dentro del paréntesis vamos a poner la condición. La condición era que si la población, vamos a ver, aún no vemos la población, ¿por qué? Porque la variable de flujo necesita acceder a ese valor y accede con los conectores. Entonces conectamos población con población retirada y ahora sí, el valor de la población está siendo asignada a la variable de flujo para hacer los cálculos dentro de la ecuación. Ahora sí aparece la variable de población y colocamos la función if. Dentro del paréntesis, como decíamos, vamos a colocar la condición.
si la población es mayor o igual a 50.000, ¿qué vamos a hacer? Colocamos entonces que estén entre paréntesis la acción 1. Se va a retirar la mitad de la población, entonces el valor de esta variable de flujo va a ser población por 0.5. Lo que está dentro de ten es el valor de la variable de flujo. Acá podemos colocar otra función si es que deseamos, otra condicional también, una condicional anidada. Si no, la acción 2, si no es mayor o igual a 50.000, entonces el valor de ese flujo de salida va a ser 0. Le damos OK. Ya tenemos acá la variable. Vamos a arreglar la tabla. Vamos a agregarle el valor de población retirada. OK. Y corremos nuestro modelo. Veamos. Del 90 al 2014 no sucede nada. La población siempre es menor que 50.000. Acá en el 2015 la población es 48.000 y al año siguiente 53.000. Vemos que se retira la mitad, pero nacen 5.350 más y mueren 2.675 y por eso la población al año siguiente es 29.000. Sigue aumentando la población, nuevamente llega a más de 50.000 y se retira la mitad. Y así va trabajando el condicional. Cada vez que sucede la condición que hemos puesto va a ejecutar la acción, que es retirar a la mitad de la población, y si no, no hace nada, el flujo es 0. Vamos a verlo gráficamente. Para ello vamos a agregar otra gráfica. Vamos a la derecha para que no nos tape el campo de visión. Agregamos la variable población, secuestros espaciales para hacer una comparación, y población retirada. Hacemos tick lines para que sea un poco más oscuro. OK, y antes de graficar vamos a corregir los rangos para que se pueda apreciar mejor, se puedan discernir. Vamos a ver, población va de 0 a 50.000. Población retirada va de 0 a el máximo que sea 50.000. Y secuestros espaciales también va de 0 a 50.000. Le doy OK y ejecuto. Muy bien, acá podemos ver cómo se comporta la población en el año 90. La población arriba a la izquierda en color azul dice que es 10.000. Va aumentando, se va reproduciendo. En el 2000 entra la función pulse, ingresan 3.000 especímenes más y la población sigue aumentando. Luego de 5 años otra vez ingresa la función pulse, hay 3.000 más y vemos la función de pulse son esos pequeños triángulos abajo, esos picos, que es el pulso, la cantidad que se está agregando o se está retirando. La población sigue creciendo y en el año 2016 excedió los 50.000 y población retirada es la mitad. Hay un descenso de la población por esa mitad de población que se ha retirado de la variable de nivel y sigue aumentando nuevamente hasta encontrar otra vez una población mayor a 50.000, otra vez se retira la mitad. Y así podemos ir analizando la gráfica. Muy bien, para recapitular hemos visto cómo colocar las variables de nivel, las variables de flujo, las variables auxiliares dentro de nuestra área de trabajo, hacer las conexiones para que puedan dar los valores para los cálculos en las ecuaciones. Vemos que en las variables de flujo van las ecuaciones. En las variables auxiliares también podrían haber ecuaciones, tanto pueden ir valores constantes como ecuaciones. Vamos a verlo ahora en un sistema más complejo. ¿Sí? Hemos visto cómo usar las tablas, las gráficas y los rangos, el uso de algunas funciones. Hay otras funciones que ustedes van a necesitar utilizar, como es el caso del delay, que van a tener que analizar un poco, pero ya saben más o menos cómo utilizarlas dentro de las ecuaciones. Bueno, eso ha sido todo lo básico y ahora vamos a pasar a ver un sistema un poco más complejo para terminar con el video tutorial. Lo que vamos a hacer ahora es crear un modelo Forrester a partir de un diagrama causal. Voy a utilizar el diagrama que diseñé con mi compañero de curso en la clase de dinámica y sistemas. El tema que yo investigaba era forestación. El caso específico era la producción de madera de caoba en las regiones de Madre de Dios y Ucayali. Acá podemos ver el diagrama causal y vamos a empezar a construirlo desde acá, desde extensión de las dos cosas. Esta es una variable de nivel que se ve disminuida por la tala ilegal y la tala legal y aumenta cuando hay áreas reforestadas. Entonces me voy hacia el Stella. Lo primero que voy a hacer es aumentar el tamaño de media de trabajo. Para ello voy acá arriba a Model y voy a preferencias del modelo, donde dice acá el ancho width, le pongo 2.
Muy bien. Aumento el área de trabajo y voy a crear mi variable de nivel. El nombre era extensión de áreas boscosas. Extensión de áreas boscosas. Muy bien. Veamos que era reducido por la tala ilegal. No le voy a poner ese nombre, ya que no es muy específico. El nombre que va a tener mi variable de flujo de salida va a ser extensión de bosques talados ilegalmente. Talados ilegalmente. También era reducido por la tala legal, entonces voy a tener otra variable de flujo de salida que va a ser extensión de bosques talados legalmente. Legalmente. Y era aumentado por las áreas reforestadas. Entonces solamente le pongo áreas reforestadas. Algo que hay que recordar cuando estamos haciendo el modelo Forrester o el diagrama causal es que en esta variable de nivel se va a ir acumulando, en este caso, extensión de áreas boscosas, que pueden ser hectáreas o pueden ser metros cuadrados. Las variables de flujo deben estar en las mismas unidades. Si esta extensión de bosques talados legalmente, no va a ser una cantidad de árboles talados, va a ser la cantidad de hectáreas que han sido taladas. Siempre hay que tener eso en cuenta para evitar posibles errores. Entonces ya tengo estas tres variables de flujo, pero hay una variable de flujo más que no aparece en mi diagrama causal. Las extensiones de áreas boscosas también se ven reducidas por otros factores, como son incendios forestales, puede ser la minería, o puede ser la tala para aumentar las áreas de cultivo, o simplemente porque la población creció y necesita lugares donde vivir. Entonces tengo que agregar esa variable de flujo también dentro de mi sistema. Agrego una variable de flujo más y la voy a llamar deforestación anual. Listo, ya están las variables de salida, las variables de entrada. Ahora, otras variables que no aparecen dentro de mi diagrama causal son las tasas de tala, ya que estos son valores numéricos y ya están implícitos dentro del diagrama. El diagrama solamente muestra cómo van cambiando los fenómenos por la acción de un fenómeno anterior. Entonces vamos a colocar la variable auxiliar, que es tasa de tala legal. Tenemos otro por acá que es tasa de tala ilegal. Tengo otra más que es tasa de deforestación anual. Esta tasa es un valor constante que se puede obtener investigando un poco en el Ministerio de Agricultura o en la FAO. Si mal no recuerdo era de 36.000 hectáreas que se deforestan anualmente en nuestro país. Vamos a ver, y ya podemos ir haciendo las conexiones para ver qué datos le va a ir dando las variables a las variables de flujo para realizar los cálculos. La tasa de tala ilegal le va a dar su valor a la cantidad de bosques talados ilegalmente. Al igual tasa de tala legal acá con la extensión de bosques talados legalmente. Tasa de deforestación anual va a permitir el cálculo con deforestación anual. Ahora, la tasa de tala legal es un valor que uno lo puede obtener. Puede investigarse y obtenerse. La tasa de tala ilegal no. Esto es un valor que debe ser controlado porque puedo aumentarlo hacia un valor que haga que mi sistema no represente la realidad. Por ello, la tasa de tala ilegal va a depender de la tasa de tala legal. En la investigación que realizamos en ese momento era que la tasa de tala legal era aproximadamente el 80% del total de la tala. Si talábamos 20 árboles legalmente, se talaban 80 árboles de manera ilegal. Muy bien, acá ya tenemos un pequeño nivel. Vamos a construir otro para hacer más conexiones. Vamos a ver.
Regresamos a nuestro diagrama causal y vamos con utilidades. Las utilidades aumentan con las ventas, disminuye cuando se paga el salario, cuando hay costos. Una vez que se pagan los costos de producción, los costos de mano de obra, va quedando las utilidades netas, utilidades brutas, se pagan los impuestos, se separa una cantidad para la inversión, luego que se reducen todo eso, nos queda la utilidad neta, la que se va a repartir. Entonces voy a crear una variable de nivel, vuelvo al Forester, creo una variable de nivel que sea utilidades netas. Muy bien, lo coloco acá adentro. Utilidad neta va a ser aumentada por lo que vendo de caoba. Es mi principal generador de ingresos. Es ingresos, venta de caoba. Pero una empresa maderera no solamente va a vender caoba, caoba es uno de los tantos árboles que tala. Entonces voy a colocarle otra variable de flujo que va a ser ingreso de otras maderas. Este ingreso de otras maderas no está visto dentro de mi sistema porque nosotros en lo que estamos centrando es en la producción de caoba. Entonces este valor simplemente lo he obtenido de una variable auxiliar con el dato, que va a estar conectado dándole el valor para las ecuaciones. Esta variable auxiliar va a ser ventas otras maderas. Muy bien, las utilidades netas, antes de que sean utilidades netas, se va a disminuir de los costos de producción. Ahí está salario, no sé, compra de maquinarias, pago de capacitaciones, todo lo que genera un costo. También, antes de ser utilidades netas, se reducen los impuestos. Y este valor de los impuestos va a venir dado por la tasa de impuesto a la renta. También de la investigación deducimos que para las empresas madereras esta tasa es del 10%. Le damos la conexión. ¿Qué más? Antes de hacer utilidades netas vamos a separar una cantidad para invertir. Y esta cantidad de inversión va a ir a un fondo donde vamos a ir acumulando el dinero para invertir en nuestra empresa maderera. Este dinero puede ir invertido a contratar más personal, tal vez expandir la empresa, adquirir nueva maquinaria si es necesario, o en nuestro caso es crear más materia prima, que es reforestar. Entonces lo que vamos a considerar es que este dinero va a estar guardado para reforestar. A esto se le llama las zonas de producción permanente, donde las empresas madereras tienen un área ya establecida que se los da el Ministerio de Agricultura con las licitaciones requeridas y pueden estar trabajando este pedazo de tierra. Van plantando, talando, siempre reforestando. Entonces voy a crear una nueva variable de nivel que va a ser dinero ahorrado para la inversión. Entonces, para antes que sean utilidades netas, va a salir un flujo. Disculpen, vamos a borrar esto. Sumémoslo acá y vamos a hacer la conexión. Sale el flujo de utilidades netas y se dirige hacia el dinero ahorrado para la inversión. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poco más bonito. Lo colocamos acá. Y esta variable de flujo la vamos a llamar ahorro destinado para la inversión. Es un flujo de dinero. Recordando que siempre las unidades tienen que ser las mismas. En utilidades tengo dinero, el flujo de ahorro es de dinero, lo que se guarda es dinero, los impuestos es dinero, el costo es dinero, los ingresos son dinero, en dólares o en soles, en la unidad monetaria que ustedes deseen. Muy bien, y este dinero ahorrado para la inversión se va a ir acumulando hasta que tengan que invertir.
puede ser que necesite, que tenga una cantidad ya exacta, puede ser que tenga, no sé, 2 millones de dólares ahorrados, cuando tengo esa cantidad, recién invierto. O que se me esté acabando la materia prima y sea urgente, necesita reforestar. Entonces ya he talado, por ejemplo, la mitad de mi espacio destinado para la producción de mi empresa, entonces ya tengo que invertir. Son condiciones que vamos a poner dentro de las variables para poder construir el modelo. Entonces esta variable de flujo va a salir cuando ya sea momento de invertir. Y a esta variable de flujo le voy a llamar inversión. Muy bien, vamos a colocar las variables auxiliares. En costos vamos a poner un auxiliar que sea el porcentaje. Vamos a considerar que el costo sea un porcentaje del total de mis utilidades. Porcentaje de utilidades netas para el costo. Utilidades netas para el costo. Hacemos la conexión, le va a dar el valor a esta variable de flujo para que trabaje con la ecuación. La tasa de impuesto a la renta la tengo, venta de otras maderas la tengo. Estos ingresos de venta de caoba va a tener otra variable auxiliar que la va a alimentar, que va a ser las ventas de la madera de caoba, que tiene que ir ligado a la producción. Vamos a verlo luego, es otra variable de nivel. Vamos a ver acá, sale el flujo, utilidades netas, tiene que estar conectado con el ahorro destinado porque acá va a estar dentro de la ecuación. Voy a tener también una tasa de inversión, que es la cantidad que la empresa guarda de las utilidades para reinvertir. Esto va a ir conectado acá, porque es el ahorro destinado a la inversión. Y acá esta inversión en reforestación luego me va a dar un dato. Voy a tener que utilizarlo para ver qué cantidad de área voy a reforestar. Si bien es cierto, el Stella permite que una variable de flujo se conecte con otra para que le dé el valor, alimente a otra variable auxiliar con el valor que está produciendo, es preferible no hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Podremos llamarlo un pequeño artificio. Voy a calcular ese dato en otra variable auxiliar y el dato que tengo se lo voy a facilitar a mi variable de flujo y a las demás variables que lo requieran. Entonces ya no va a haber una conexión directa con esto. Entonces el cálculo lo voy a hacer acá. Voy a llamar a esta variable inversión en reforestación. En otras palabras, es lo mismo que haría la variable de flujo, pero lo estoy haciendo en una variable auxiliar. Para evitarme que esta variable de flujo esté dándole los valores a cualquier otra variable. Y para que esta variable de flujo tenga el valor, simplemente lo toma de inversión en reforestación. Quisiera ver cómo es la ecuación, simplemente va a ser igual a inversión en reforestación. Ok, y la ecuación va a ir acá. Muy bien, tengo dos valores. Esta inversión en reforestación va a estar ligada a una variable auxiliar por acá, que sea extensión de bosques reforestados. Con una cantidad de dinero voy a poder reforestar una cantidad de hectáreas y este valor va a ir acá, a áreas reforestadas. El cálculo se va a hacer acá, entonces la ecuación acá simplemente va a ser copiar ese valor. Puedo decir que con 500 dólares puedo reforestar una hectárea de bosque. Entonces sería la cantidad de dinero por ese factor de conversión. También acá estoy olvidándome de una variable muy importante. La tasa de tala ilegal me lo dan en cantidad de árboles. Voy a tener que hacer una conversión. Entonces voy a tener acá una variable auxiliar que se llama tasa de conversión. Metros cúbicos a árboles. Este valor era para nuestro país, con la tecnología que tiene, que de cada árbol se puede sacar 2.95 de madera. Entonces con este valor, ligado a estas dos variables,
voy a poder saber qué cantidad de metros cúbicos de madera estoy obteniendo por cada árbol. Con ese dato luego voy a poder calcular la cantidad de hectáreas que se deforestan o se reforestan por cada metro cúbico. Muy bien, acá ya tenemos dos niveles, bueno, tres niveles con este, que se están conectando. Esto vendría a ser el sistema ambiental, socioambiental, porque acá vemos los bosques, las áreas que están siendo reforestadas o deforestadas. Esto vendría a ser mi sistema económico, porque veo lo que son utilidades, costos, ingresos, inversiones. De esta forma voy a ir construyendo mi diagrama causal, viendo qué variables son las que tengo, qué variables implícitas hay, ir construyendo. Por acá va a haber una población maderera, personas profesionales con estudios, va a estar el volumen de madera que va producida. Esto tomaría un tiempo para poder construirlo, por ello voy a hacer un corte acá y voy a presentar ya el diagrama completo para revisar las ecuaciones que tenemos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el modelo Forster ya terminado del diagrama causal que les presenté. Vamos a hacer un zoom y acá podemos ver las variables de nivel con las que empezamos. Extensión de áreas boscosas, las variables de flujo y sus variables auxiliares. Acá abajo vemos lo que son las utilidades netas, el dinero ahorrado para la inversión. Y acá vemos el artificio que les comenté para evitar que esta variable de flujo esté asignando valores a las demás variables para sus cálculos. Se realice una variable auxiliar, un cálculo previo. Acá está con una condicional. Se realiza el cálculo y solamente se hace una igualdad acá. La variable de flujo va a tomar el valor de esa variable auxiliar. De esta manera, esta variable ya puede facilitar los datos a otras variables de una manera indirecta. Por ejemplo, inversión en reforestación le da el valor a cálculo de áreas reforestadas para que realice la ecuación del cálculo. Y acá también se repite el artificio. Cálculo de áreas reforestadas le va a dar el valor a áreas reforestadas solamente con igualdad. Vemos también acá que la tasa de tala legal está conectada a la tasa de tala ilegal, la está controlando. La tasa de tala ilegal es 5 veces la tasa de tala legal y la tasa de tala legal está siendo controlada por cálculo de cantidad de árboles talados. Y el cálculo de la cantidad de árboles talados viene de este grupo de variables de nivel. Cantidad de árboles de caoba, luego de un tiempo, de un delay, van a ser una cantidad de árboles de caoba aptos para la tala, que tengan una altura o un ancho establecido. Acá vemos dentro que usamos la función de ley. Luego de un tiempo, 15 años, los árboles que son jóvenes van a pasar a ser árboles adultos y van a estar aptos para la tala. Es una función que van a tener que revisar en una parte del trabajo. Lo que les indicaba que está siendo controlada, me refiero a que si sucede un fenómeno en estas variables de nivel, sucede algo, se dejan de producir árboles para la tala, por ejemplo, este valor va a disminuir o va a ser cero, va a cambiar. Cuando este valor cambie, va a afectar a la tasa de tala legal. Si se afecta a la tasa de tala legal, va a afectar a la tasa de tala ilegal, y tasa de tala ilegal va a afectar a las demás variables a las que está asignando su valor. Esto me permite mantener el dinamismo dentro de las variables, evitar que sean solamente constantes, y así si algún fenómeno sucede en alguna parte de mi sistema, va a repercutir en los demás sistemas. Por ejemplo, si sucede un fenómeno dentro del sistema ambiental, va a repercutir en la parte económica. No tengo árboles que producir, no tengo terrenos en donde cultivar, no voy a poder vender árboles, no voy a tener ingresos, no voy a tener utilidades, no tengo utilidades, no voy a poder tener trabajadores, no tengo trabajadores, va a aumentar la tasa de desempleo. Aumenta la tasa de desempleo, aumenta el índice de pobreza y así. Todas las variables están relacionadas, un fenómeno afecta a todo mi sistema. Ese es el dinamismo de las variables. Acá a la izquierda, por ejemplo, vemos el volumen de madera que va producida. Vamos a ver algunas tablas que ya están establecidas acá. Por ejemplo, árboles de caoba. Vemos que en el año 2000 había una cantidad de 259.000 árboles de caoba. Es un dato que aproximamos, que estimamos. A medida que pasan los años vemos que se fue reduciendo esta cantidad de árboles. Luego se mantiene estable porque el Estado se da cuenta que los árboles están siendo extinguidos. Se fomentan leyes para que se puedan reproducir y luego nuevamente se habilita la tala y va reduciendo de manera sostenida. Podemos ver también la tabla acá del flujo de árboles adultos, cómo va aumentando, que empieza con 0 porque se tala todo lo que se encuentra, incluso árboles jóvenes. Con las prohibiciones, las leyes que protegen a estos árboles, vemos que aumenta la cantidad de árboles adultos y luego va disminuyendo.
de una manera corta, se estabiliza un poco. Vemos acá también la extensión de bosques. Vemos que en el año 2000 había una cantidad de 18.671.000 hectáreas. Hasta el 2015 hay 18.388.000. Se ha talado aproximadamente medio millón de hectáreas, que contrasta con la realidad. Esta es la parte roja, es la reforestación. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver la producción de caoba. En los primeros años una gran producción que luego disminuyó. ¿Sí? El volumen de madera caoba producida en los primeros años consideramos que era de 50.000 y luego se va a cero. Quiere decir que se vende todo lo que se produce. La madera de caoba es un bien muy requerido por la calidad de sus trabajos, y vemos cómo la producción en color rojo va disminuyendo, que se producía al comienzo 21.600 metros cúbicos de madera, va disminuyendo por la escasez del árbol de caoba. En el 2007, que se empiezan a tomar las medidas, vemos que ya la producción es de 3.000 metros cúbicos, luego la producción solamente es de 900, 700, 400 metros cúbicos, y con las medidas que se toman, lo que pronostica nuestro sistema es que va a ir aumentando la producción de manera sostenida. Podemos también ver la demanda y el precio de venta. Son dos escalas distintas, pero el gráfico nos representa lo que sucede. La demanda en el año 2000 era 66.000 metros cúbicos, se mantiene constante. Empiezan las prohibiciones. Al haber prohibiciones aumenta la demanda un poco de árboles de caoba, viene la crisis económica, disminuye la demanda, se sale de la crisis y luego, al ser un bien requerido y distinto, aumenta aún más la demanda y el precio también. Es lo que nos muestra el gráfico. Bueno, con este video tutorial hemos querido mostrar algunos conceptos básicos para el uso del Forester, para que ustedes puedan desarrollar su trabajo en clase. Con estos pequeños conceptos van a poder armar su sistema sin ningún problema. Espero que lo logren hacer, que tengan suerte en el curso y nada más que agregar, solo que tengan éxitos. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias.